Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Sesión muy tranquilita la que hemos vivido en el día de hoy. Sí que es verdad que en la primera parte de la sesión en Europa había un poquito más de volatilidad, pero luego el mercado ha estado prácticamente plano. Parece que en Europa de momento no se anima a ese rally de Navidad que quizás sí que podría haber empezado en Estados Unidos con las tímidas subidas que veíamos en la sesión de ayer. De momento, bastante calma en los mercados. Esta semana lo normal es que no tengamos excesiva volatilidad, hay muy poquito volumen, no hay noticias relevantes, excepto a la sesión de mañana que tenemos datos del empleo en Estados Unidos, pero tampoco se espera que mueva demasiado al mercado. Por lo tanto, esta semana podemos esperar que los mercados se encuentren bastante tranquilitos. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver Bankinter y Sabadell, que estamos viendo caídas bastante importantes, parecía que se iban frenando un poquito las caídas, pero de nuevo estamos viendo cómo está entrando la oferta con bastante fuerza. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es Telefónica, que después del subidón que se metió hace unas sesiones con esa compra del 10% por parte del Estado, ahora parece que ha perdido todo lo ganado y se empieza a complicar bastante su situación en el gráfico. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Comenzamos por Bankinter, que después de ver esas caídas tan fuertes que veíamos durante la primera parte del mes de diciembre, parece que ahora se había frenado en la zona de los 5,68, 5,70 aproximadamente, pero perdiendo la media móvil de 200 sesiones, lo que ya nos hacía poner en riesgo toda la tendencia alcista, porque fijaros cómo la media de 200 ha actuado muy bien como soporte anteriormente, pero hemos visto cómo en las últimas semanas ha comenzado un pequeño rebote en su cotización, pero que ya estamos viendo cómo va perdiendo fuerza, lo que es muy mala señal. ¿Qué deberíamos ver ahora para contener la caída y seguir viendo un rebote en los mercados? Pues bueno, lo ideal sería que no pierda de nuevo esa media móvil de 200 sesiones, eso sería muy bueno. Podríamos pensar que aquí, pues bueno, la perdió, pero ha seguido actuando como soporte y ahora podría continuar al alza buscando un nuevo impulso. El problema que tendríamos ahora mismo es que tenemos la resistencia a la media móvil de 70 sesiones, que anteriormente actuaba como soporte, de ahí que dijéramos que no era bueno que la perdiese, porque si antes actuaba como soporte, ahora ya puede actuar como resistencia, y esto podría acabar provocando, si no entra muchísimo volumen con la demanda, que de momento no lo parece, fijaros que veamos un movimiento lateral entre la zona de los 6 euros y la zona de los 5,65, que es donde se ha frenado la semana pasada. Por lo tanto, mientras no veamos volumen, cuidado, porque podemos continuar con el movimiento lateral. Hay que tener en cuenta que fijaros el volumen que veíamos en la caída y el volumen que hemos visto ahora de momento en el rebote. Sí, es verdad que llevamos muy poquitas sesiones de rebote, pero el volumen ha sido bastante inferior a lo que veíamos anteriormente. Por lo tanto, pues bueno, todavía quizás es demasiado pronto para pensar que ya hemos acabado la corrección. Como decimos, hasta que no veamos que se consolida sobre la media de 200 sesiones y busca un nuevo máximo creciente, va a costar pensar que ya hemos acabado con la corrección. Pero bueno, de momento parece que lo peor ya ha pasado. Si echamos un ojo al gráfico semanal, fijaros cómo nos hemos quedado todavía un poquito lejos de esa media móvil de 70 sesiones, que es la que viene actuando como soporte en la tendencia en el más largo plazo, es decir, desde el año 2020. Fijaros cómo en varias ocasiones ha actuado como soporte y ahora todavía no la ha perforado, es decir, aunque sí que es verdad que el gráfico diario ha puesto en riesgo esa tendencia que veíamos desde mediados del año 2023, pues ahora en el gráfico semanal también podemos ver que la tendencia de más largo plazo todavía no ha corrido excesivo riesgo. Lo que sí que es verdad también que decíamos que el objetivo en toda la subida que veníamos viendo en Bank Inter podría estar en ese gap que había dejado abierto, y casualmente es cuando lo ha cerrado, cuando hemos visto esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, esto no nos hace ser demasiado optimistas tampoco en el medio largo plazo. Son diferentes detalles que vamos a tener que ir valorando según vayan avanzando las semanas. Vamos a continuar con el Banco Sabadell, situación bastante parecida. En este caso, lo positivo que tenemos es que no ha llegado a perder la media móvil de 200 sesiones, que fijaros cómo también ha actuado como soporte, en este caso desde octubre de 2022, cuando comenzó esa subida más importante. Y ahí va a estar la clave, yo creo, ya un poquito más en el medio plazo, no tan en el corto plazo, como en el caso de Bank Inter, porque lleva actuando mucho más tiempo como soporte. De momento vemos que como se ha frenado sobre ella, no habría que descartar que si entra un poquito la demanda, volvamos hasta la media móvil de 70 sesiones, pero de momento el rebote o el suelo que estamos formando está teniendo subidas muy pero que muy tímidas
y con un volumen que tampoco es para tirar cohetes. Fijaros como el MAC todavía sigue bastante en zona de venta, por lo tanto esto no nos da todavía ninguna señal de que ya vayamos a ver un rebote importante. Quizás lo más positivo es que vemos como el RSI intenta superar esa zona de los 30. Por lo tanto, como decimos, pues bueno, a lo mejor podríamos buscar un rebote hasta la media de 70 sesiones, pero la situación es muy parecida a la de Bank Inter. Podríamos estar ahora mismo dentro de un movimiento lateral. Quizás si consigue superar la zona de los 1,20 es cuando ya pondríamos el objetivo de nuevo los máximos que veíamos en noviembre, pero si por el contrario vemos que no supera la zona de 1,20, incluso se frena la subida en la media móvil de 70 sesiones, pues podríamos pensar que puede continuar el movimiento lateral entre esa zona y la media móvil de 200 sesiones, que sería la que vendría actuando como soporte. Vamos a echar un ojo también al gráfico semanal y vemos como en el máximo que ha formado ahora el RSI estaba en 77,67 y anteriormente 79,23, por lo tanto que tenemos divergencia. ¿Cuándo podríamos pensar que es más peligrosa esta divergencia y que lo que estamos viendo no es una simple corrección si pierde la media móvil de 70 sesiones? En este caso, fijaros, lleva actuando también como soporte desde abril de 2021. Si pierde esa media móvil de 70 sesiones, aquí tendríamos ese movimiento final de la subida con una clara divergencia y al final podríamos empezar a comenzar una nueva tendencia bajista que sería bastante peligrosa en el gráfico. De hecho, si echamos un ojo al gráfico mensual, también lo hemos visto en anteriores análisis técnicos, fijaros cómo tenemos también una clarísima divergencia en el gráfico y en el RSI, pero es que no solo eso. La última vez que analizábamos la cotización del Banco Sabadell decíamos que si no conseguía recuperarse en lo que quedaba de año, ojito, porque la vela que podría dejar a final de mes sería una vela envolvente bajista y eso nos indicaría que los siguientes meses podrían ser bajistas, y si eso se confirma, cuidado, porque esta divergencia en el mensual también sería muy peligrosa y podría marcar el final de toda la tendencia alcista que venimos viendo desde el año 2020. Y vamos con la última de las acciones, que es Telefónica, y fijaros la trampa que hemos visto en su cotización en las últimas sesiones. Claro, es como aquí se anunciaba que el gobierno, el Estado, iba a comprar el 10% de Telefónica y eso provocaba una oleada de compras brutal, pero en esa misma sesión veíamos caídas importantes. Parecía como en un primer momento se apoyaba sobre la media móvil de 70 sesiones, pero posteriormente hemos visto cómo ha seguido corrigiendo y ya ha perdido todo lo ganado. La última vez que analizábamos era justo aquí, la sesión antes de anunciar que iban a comprar ese 10%. Y lo que decíamos posteriormente es que cuidado, porque el gráfico es el que es y aunque veamos esa subida, luego al final podría acabar cayendo. Y fijaros cómo ha acabado perdiendo todo, pero todo lo que había ganado en la sesión del 20 de diciembre cuando llegamos a ver una subida espectacular en el gráfico. Fijaros, de estar en los 3,56, llegó una sola sesión a subir un 7%, es decir, subida muy buena porque al final perdió gran parte de lo ganado, ya ha perdido las siguientes sesiones todo lo que había ganado. Por lo tanto, ¿qué situación tenemos? La misma que tenemos aquí ahora mismo. ¿Qué pensamos aquí? Pues que había perdido la media móvil de 200 sesiones y que todo nos hacía pensar que volveríamos a la zona de los 3,40 y que debíamos tener muchísimo cuidado porque se podría estar formando un hombro, una cabeza aquí y ahora estaríamos formando el segundo hombro, donde se confirmaría esta figura tan pesimista para el gráfico de Telefónica si perdemos la zona de 3,40. Y recordad que decíamos que si proyectábamos ese hombro, cabeza a hombro, nos llevaba muy cerquita de los mínimos que teníamos en el año 2022 en octubre. Por lo tanto, es totalmente clave no perder la zona de 3,40. Que por el camino tenemos soportes que pueden hacer que la cotización busque un nuevo impulso, sí. Evidentemente, tendríamos la zona de los 3,16, 3,20 aproximadamente, luego tendríamos la zona de los 3 euros y luego ya nos iríamos a esos mínimos en los 2,87, pero quizás si perfora esa zona nos marcaría el comienzo de una clara tendencia bajista en el medio y largo plazo hasta la zona de los 2,85, que es donde están esos mínimos que veíamos en octubre en el gráfico. Por lo tanto, vamos a ver si conseguimos salvar los muebles. Fijaros como aquí también parecía que formábamos un hombro cabeza a hombro
que lo proyectábamos a la zona de 3,20, pero al llegar al soporte de los 3,40 volvió a repuntar y rompió la figura. Por lo tanto, vamos a confiar que si llega a ese soporte de los 3,40 tan importante, la cotización de Telefónica se dará vuelta, porque si no lo hace, como decimos, la proyección bajista puede ser muy pero que muy importante en el gráfico de Telefónica, como decimos. Así que bueno, hasta aquí las 3 acciones de hoy. Ya se va acabando el año, estoy empezando a preparar ya el vídeo del resumen anual. Creo que va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a ver qué nos ha llevado a este año 2023, qué es lo que ha pasado, dónde están los errores que hemos cometido, porque evidentemente se han cometido errores y como siempre os digo, aquí estamos todos para aprender. La única forma de aprender es asumiendo errores, ver en que nos hemos equivocado y pretender que posteriormente no los volvamos a cometer y así mejorar nuestra operativa. También veremos esas proyecciones que tenemos para el año 2024, plantearemos un escenario alcista y un escenario más pesimista. Yo os daré mi opinión de qué escenario creo que es el que va a ser o cuál creo que es el más probable de que suceda. Evidentemente os voy a argumentar porque tengo esta opción, no os voy a decir que esto es así porque lo digo yo, sino os voy a decir por qué creo que esto va a ser así. Luego al final también veremos una parte muy importante donde veremos los resultados o a dónde hemos llegado en este año en el canal de YouTube. Es algo que no he hecho nunca, pero me parece bastante interesante porque parte del éxito, podríamos decir, del canal es vuestro, así que es muy importante también que lo comparta con todos vosotros. Así que bueno, mañana estaremos por aquí de nuevo, veremos 3 acciones como todos los días. Vamos a ver si el mercado se calienta un poquito con esos datos del empleo de Estados Unidos, aunque de momento parece que hay muy poquito volumen y muy poquitas ganas de ver sobresaltos. Recordad que ese rally de Navidad, que tan positivo suele ser para las bolsas, finaliza 2 sesiones después de comenzar el nuevo año, es decir, todavía estaríamos dentro de ese rally de Navidad, son las 5 sesiones anteriores al acabar el año y las 2 sesiones siguientes. Por lo tanto, vamos a ver si esa estadística de que suele ser bastante positivo ese rally de Navidad se vuelve a cumplir un año más. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana jueves estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.